Buenas, soy Axel Liera. Yo la reacción al capítulo número 4 de Needy Girl Overdose, o mejor conocido como sobredosis de una chica necesitada. Y bueno, en el episodio anterior, tremendo capítulo, la verdad, o sea, mostrándonos el pasado de Ame, quien futuramente sería conocida pues como Oh My God Kawaii Angel. Nuestra querida pues streamer favorita, la verdad, bastante mona. Ahí vemos como pues tuvo ahí problemas típicos de una familia pues ahí disfuncional, o sea, estos padres, o sea, que se terminaron pues ahí divorciando, la madre pues ahí infiel, el padre, o sea, que vive pues ahí en el campo y tal, o sea, que parece pues se concentraban pues tanto más en sí mismos, o sea, que realmente en su querida hija. Vemos que, bueno, cuando Ame se termina mudándose con su padre, pues ahí al campito y tal, y bueno, lo único que tenía pues ahí para entretenerse era justamente los videos ahí antiguos de su padre y tal, justamente quedándose interesada pues en las Magical Girls. Y en este concepto pues de un ser enviado pues ahí pues para traer sonrisas pues a la gente, aunque lamentablemente como vemos pues más adelante debido pues ahí a la situación de la madre, o sea, que vio que el padre no la cuidaba y tal, y ay no, ¿cómo vas a dejar a la niña? Pero como si realmente le importara la verdad, o sea, porque prácticamente vemos cómo pues la termina abandonando, muchísimo peor al menos, o sea, con el padre tenía a la abuela y tal, y vemos como pues esto, básicamente, pues este abandono, básicamente, termina haciendo pues que nuestra muchacha tuviera problemas ahí en la escuela, estos prejuicios pues ya de buenas a primeras pues contra ella, en lugar pues de intentar ahí comprender un poco y entender, o sea, qué es lo que estaba pasando pues ahí con, o sea, con Ame. Y al final pues la terminaron transformando pues en una chica pues bastante antisocial, que su única manera, o sea, de sobrevivir pues en la vida, y como terminamos viendo, o sea, cuando se termina dando cuenta de su encanto y en que se ha convertido en una mujercita, es obviamente pues utilizar precisamente sus encantos femeninos. Duro, la verdad, o sea, bueno, lo que terminan pues ahí dándote a entender, y bueno, bastante explícito de decir, a pesar de que no se muestra ahí nada de tal, bastante explícito, y la situación, o sea, como pues la terminaban ahí molestando, o sea, las otras chicas problemáticas, y bueno, como pues ella también está ahí con los problemáticos y tal, como pues como les digo, se utilizaba pues ahí la protección de los chicos, pero obviamente pues estos no se la iban a cobrar muy fácil y tal. Y vemos cómo pues termina teniendo este primer contacto, o sea, con un otaku, y termina pues siendo ahí a la primera persona que termina inspirando para lograr pues salir de el agujero, logrando curiosamente hacer que este otaku se terminara asesinando a sus compañeros. Potentes la verdad. Ya después, o sea, lo turbio, o sea, que se vuelve ahí la relación ahí con la madre, o sea, que prácticamente quería ahí prostituir a su hija y tal, aunque, bueno, al final parece, o sea, que Ame mató a su madre y tal, aunque, bueno, no te dejan muy en claro, o sea, qué es lo que termina pasando. Eh, Más que nada, o sea, parece como que termina pues escapando ahí de Casiña, y es cuando finalmente pues ya vemos este momento, o sea, de el surgir de nuestra querida Kawaii Angel. Y también, más que nada, pues de su famosísima aparentemente canción Sobredosis de Internet. Muy bueno, la verdad, digo, me ha encantado pues mucho el episodio. Les digo, o sea, me ha gustado más que los otros dos, o sea, porque les digo, los otros dos los sentía muy sobre, o sea, eh, o sea, sobre explicativos, la verdad, y este me gustó, o sea, más porque seguía el ritmo, o sea, que esperaba que nos mostrara la historia en su principio. Así que vamos a ver cómo va a continuar esta queridísima historia. Sí, bueno, vamos a saber más de Ame, volveremos, o sea, con la Cache, creo que se llamaba la otra chica, la de pelo monocromático,
o iremos, o sea, con los otros streamers estos, el grupo de streamers, o sea, que quiere superar a Ame, o bueno, a ver qué es lo que termina pasando. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Wow, este capítulo, o sea, realmente me ha gustado un poquito más, o sea que, bueno, no tanto como el anterior, pero sí un poquito más, o sea que los dos primeros, y es básicamente, o sea, por el tipo de temática, o sea, que terminan pues aquí abarcando. Justamente, bueno, en un principio, con todo lo de Cache, este sentimiento, o sea, de normalidad, podríamos llegar a decir, que muchas veces es probablemente, o sea, que todos en la adolescencia seguramente pues hayamos sentido esa búsqueda de la individualidad, esa búsqueda por conocernos pues a nosotros mismos. Es por eso o sea, que la adolescencia es una de las épocas más complicadas, hay que decir, y más influenciables, porque es el momento donde, bueno, uno como persona se termina pues ahí forjando su identidad y el tipo más o menos, o sea, de persona, o sea, que terminará siendo a futuro y el tipo de gustos, o sea, que va a ir obteniendo como tal. Y me gusta, o sea, cómo pues lo han manejado aquí primero, o sea, con Cache mencionando, o sea, cómo pues le gusta esta normalidad, o sea, todas estas sensaciones cotidianas y tal, o sea, ella los ve, o sea, como pues momentos ahí bonitos, eh, pero que al final, o sea, para una persona, o sea, que está ahí digamos, en otro plano, o sea, de la existencia en este mundillo, o sea, que es la fama y tal, es como que esos momentos, o sea, tan normales, tan clichés, tan tal, pues no terminan significando, pues, bastante. Es como que, pues, no, o sea, digamos que terminan, pues, viviendo una vida diferente. Y puedo entender, o sea, es cierto, o sea, que a veces cuando te pones a reflexionar y ves, no sé, a tu streamer ahí favorito y tal, y ves, o sea, cómo habla ahí de a veces de cosas, o sea, que terminan pasando y tal, o sea, te parece un mundo ahí totalmente diferente. Eh, y es cierto, o sea, que a veces pues puedes llegar a sentir ahí un poquito, o sea, de sentirte ahí un poquito inferior en el hecho de, oh, Dios, miren cómo vive la vida y yo aquí yendo a las 8 de la mañana al trabajo y tal para una jornada, o sea, de 8 horas y luego volver a casa, comer y bueno, ver ahí un anime y tal. Es como que, o sea, se entiende eh, o sea, esa sensación, o sea, de querer ahí algo diferente, algo que salga ahí de la rutina, algo pues ahí que de color, o sea, que brille y tal. Y les digo, en la adolescencia esto pues termina siendo muchísimo, muchísimo más potente. Eh, Aunque bueno, también vemos ahí esta situación, o sea, del pasado otra vez de Kashi, o sea, con Mishika y tal, o sea, como, o sea, era ahí un grupito ahí de amigas, como le menciona ahí, como pues también, o sea, la misma Kashi es como pues todos los demás, aunque ella finja ahí de que, ah, no, yo soy única y diferente y tal, es como que sigue pues esas mismas pautas de la normalidad, o sea, que ha construido pues ahí la sociedad. Y ese es su primer encuentro, o sea, es Mishika, o sea, que vemos quién termina pues siendo, podríamos decir, el primer impacto, o sea, que termina ahí dándole ese, eh, o sea, esa inspiración a intentar pues ahí ser algo diferente. Esta Mishika que vemos que es la verdadera, única y diferente que simplemente, o sea, vemos que termina pues viviendo su vida. Y me gusta, o sea, porque cada personaje vemos, o sea, cómo termina utilizando este concepto pero de una manera, o sea, bastante diferente. O sea, vemos como pues esta idea de encontrar ese individualismo, eso, o sea, que nos haga resaltar, termina pues siendo diferente para cada persona.
en este caso, o sea, mi chica pues no termina ahí dejando, o sea, que las reglas y tal, pues le terminen ahí imponiendo, viviendo su propia vida y tal a la manera, o sea, que le plazca, pero obviamente pues esto tiene sus consecuencias, o sea, como terminamos viendo, de que pues para ello obviamente pues le va a terminar eh, costando, perdón. Justamente, bueno, viendo cómo pues ahí la gente la termina ahí paparazziando, la verdad, bueno, cómo se junta, o sea, con estas otras chicas, o sea, de dudosa procedencia, la verdad. Y bueno, vemos como incluso, o sea, los rumores, ya no entendí, o sea, si los rumores eran de verdad o eran simplemente rumores, porque les digo, o sea, a veces entre los rumores pues se encuentra cierta verdad, la verdad. Pero lo único que podemos pues estar en claro es que aparentemente al encontrarse, o sea, con bueno, que realmente parece tenerle cierto aprecio a Kashi, quien vemos quien está en esa búsqueda también de su individualidad, eh, por el hecho, o sea, de decirlo, o sea, de que, bueno, cuando quieras, te escucho, bro. Y aparte, pues ahí su encuentro con esta, bueno, su relación, o sea, que tiene pues con esta chica, que aparentemente parece ser chica, que yo pensé, yo juraba que era un chico, la verdad, pero parece ser una chica. Eh, y no sé, o sea, a mí, no sé si eso yo, pero me perturba un poco la ni chica, la verdad. Me perturba ahí un poquillo, o sea, porque todavía no sé qué es el papel de este personaje dentro de la historia, pero bueno, y su manera, o sea, de relacionarse, o sea, con los demás es como que muy poco espacio personal, así que sí me incomoda, o sea, bastante la Nichika. Y bueno, me intriga saber, o sea, bueno, cuál es el papel de o sea, de este personaje y justamente, o sea, cómo surgió su relación pues con la mismísima Nichika. Pero bueno, ya después de toda esta situación, vemos cómo pues está la pobre de esta cacha, pues sigue ahí en la rutina, siguiendo pues en este trabajo donde pues vende entre comillas su juventud, donde vemos y bueno su novio, o sea, cómo se aprovecha ahí de ella y tal. Y viendo, o sea, cómo pues la terminan ahí criticando justamente pues ahí en las redes y tal, o sea, al ser una, ¿cómo podríamos ponerlo? O sea, dama de compañía, es que no es, o sea, no es per se tal, pero anfitriona, más que nada, una host. Vendría siendo una host ahí tal, bueno, de un lugar, o sea, de dudosa procedencia también, hay que decirlo. Em, Y vemos, bueno, como es que les digo, la gente es tan asquerosa. Yo no entiendo, o sea, ¿para qué tener que decir, o sea, algo malo de una persona, o sea, que ni siquiera conoces, ni siquiera sabes quién es y tal, y que no tiene ninguna obligación, o sea, de prestarse a lo que sea, o sea, que estés intentando, pues ahí llegar, o sea, me da, buah, la verdad es que no lo entiendo, es en serio intento comprender, o sea, qué lleva a las personas, o sea, a terminar haciendo algo por el estilo normal, o sea, que al final la pobre de Calle se terminar ahí explotando finalmente. Y justamente con ello, o sea, vemos la siguiente parte que me ha parecido interesante, o sea, cuando ya esta Calle está hablando pues ya con el grupo de streamers y tal, y justamente pues terminan hablando pues de este individualismo, como pues básicamente, o sea, la sociedad pues te exige ahí eh, digamos, pues acatar el entorno, pues ahí social, la situación de que wow, todos controladitos, pero al mismo tiempo pues te exige tener pues cierta personalidad, cierta individualismo, o sea, ser tú y tal, es como que pues bastante contradictorio.
Y esto también termina pues llevando a lo que la misma sociedad pues termina haciendo con la gente que resalta, porque esto es algo muy cierto y algo, o sea, que terminamos viendo todos los días, o sea, que termina sucediendo, y es que cuando una persona brilla, cuando una persona, o sea, termina destacando, o sea, sobre encima de los demás, es cuando la gente termina pues ahí empezando con las críticas, mencionando de que, wow, seguro es hijo de tal, o wow, seguro pues se terminó acostando con tal, o wow, no, seguro que pues ahí terminó metiendo dinero a tal y cual, o sea, siempre vemos ese tipo pues ahí de cuestiones porque pues para la gente alguien, o sea, no puede pues terminar brillando, o sea, o sea, simplemente, o sea, por tener cualidades a nosotros, o sea, como gente, o sea, como entorno y social, nos termina conveniendo, o sea, que nadie termine resaltando. De esta manera nos sentimos mucho más cómodos, mucho más relajados y sin la necesidad, o sea, de esforzarse, o sea, por tener individualidad, porque es más cómodo, o sea, cuando te dan un skin de preset, o sea que no tienes que pensar ahí tal ahí de modificar ni nada, sino simplemente pues seguir a la corriente. Y es por eso que les digo, o sea que las masas terminan dando bastante miedo. Por esta zona de confort, o sea que se termina pues ahí creando y que es bastante, o sea, negativo, ya que uno, o sea, se termina perdiendo pues en esta masa y termina viviendo justamente una vida bastante monótona. Aquí la diferencia es, bueno, que uno esté más que nada pues a gusto, o sea, con su propia vida, pero el problema con la mayoría, o sea, de la gente, o sea, que termina pues criticando a otros, estando pues ahí en la masa, es porque no están conformes, o sea, con su vida y por eso terminan criticando a los otros, porque si alguien resalta, si alguien termina mostrando más colorido y termina mostrando una vida, o sea, más feliz, o sea, que la de uno, es como que termina pues dando, o sea, dándote ese golpe de realidad, o sea, de que pues algo estás haciendo mal con tu vida. Eh, Así que bastante bonita la reflexión. Luego tenemos la reflexión de esta Kengel cuando menciona esta situación, o sea, del individualismo y hace esta comparación, o sea, con el arte, de que en un principio es como que bueno, ¿y esto qué es? O sea, uno no entiende, pero mientras más va conociendo, mientras va más ahí aprendiendo ahí del mundo, termina pues adquiriendo ciertos gustos y con ella pues cierta personalidad, cierta individualidad. Y esto es bastante cierto, o sea, cuando terminamos exponiéndonos a un montón pues ahí de cosas, vamos a terminar pues ahí quedándonos, o sea, con lo que digamos, con lo que termine conectando ahí con nosotros, ahí como que, hostia, pues a mí me gusta el anime, ah, hostia, o pues a mí los videojuegos y tal, o sea, cada quien termina encontrando pues con eso, o sea, que termina pues, o sea, haciendo clic, terminando con uno, y haciendo, pues le digo, los videojuegos, los animes, las series, las películas, la música, digo, incluso la historia, las matemáticas, la geografía, coleccionar estampillas, o sea, siempre uno termina topándose con algo, o sea, que lo hace sentir ahí como que, wow, Dios, esto mola, esto es tal. Y con esto pues se va formando, o sea, la personalidad y el gusto personal de uno, esa individualidad de que, bueno, esto soy yo, estos gustos son mis gustos. Cosa que al final, como terminamos viendo también actualmente y mucho más en el pasado, o sea, se termina a veces perdiendo por seguir las modas. Yo por eso se termino odiando mucho las modas, o sea, porque para mí son una estupidez. Estas situaciones, esto de que oh, eso ya pasó de moda, nada va a pasar de moda. O sea, como les digo, o sea, si algo te gustó, te va a seguir gustando. O sea, no es la típica situación de que oh, es una fase, es una situación y tal. No, o sea, no. O sea, ese gusto, o sea, que tienes por algo es algo, o sea, que se va a quedar pues ahí en ti, va a formar posiblemente futuros gustos. Es cierto, o sea, que no.
a veces los gustos, o sea, terminan no cambiando, sino modificándose con respecto pues a uno, o sea, conforme uno crece, pero el núcleo, o sea, de ese gusto al final pues sigue estando pues ahí, solo que uno pues al madurar tiene más criterios, o sea, de poder eh, clasificar pues ahí mejor las cosas, o sea que uno pues le terminan pues ahí gustando. Así que bastante bien, bastante buenas reflexiones, les digo, o sea, tuvimos pues en este episodito. ¿Qué más tuvimos después de lo de Angel? O sea, bueno, y al final, esa situación, o sea, de que, bueno, sí, quédate con lo que te hace sentir, pues, algo en ese momento. O sea, no es una situación de que, wow, Dios, o sea, como dice Angel, o sea, no tienes que forzarte a gustarte algo. Eh, Sino más bien pues terminar ahí apreciando pues ese sentimiento, o sea que termina surgiendo con ese algo al final de cuentas. Eh, y bueno, ya después de todo esto, bueno, toda esta reflexión pues nos termina llevando a que finalmente veamos a Caché liberándose por fin, dejando pues su trabajo, o sea, el cual pues vimos que terminaba detestando, dejando finalmente pues a ese novio basura, o sea que hemos visto, o sea, de que aunque sí en su primer momento, o sea, terminó siendo una relación bonita, pero lamentablemente, o sea, lo que pasó pues con el novio es que es el típico ahí de... Bueno, fracasado es una palabra fuerte, pero podríamos decir que sí, o sea que al final, o sea, tras fracaso, termina quedando en una zona de confort y justamente lo vemos aquí, o sea, cómo terminaba quedando en su zona de confort, ahí sin tener que pues ahí hacer nada, estando ahí con su novia y tal, con la cual pues podía acostarse, o sea, cuando quisiera y tal. Y bueno, o sea, finalmente, bueno, vemos como pues Caché pues se hartó y termina pues rompiendo con toda esta situación. Aunque, bueno, no sé si sea positivo para el chico, o sea, de que ahora finalmente pues va a volver a entrar a las andadas, pues ahí como, es como que medio contradictorio. Porque por una parte, o sea, se siente ahí como que... O sea, no me queda claro, o sea, si querían mostrar algo positivo o negativo, o sea, al final del novio, o sea, porque al final como que te quieren mostrar eso, o sea, como que sí hay esperanza para el novio, pero en el fondo también es como que, bueno, no, no, el novio definitivamente tal. Curioso, curioso la verdad, pero tengo interés de qué es lo que va a hacer ahora Caché con su vida, si finalmente terminará metiéndose en este mundillo, o sea, de los streamers. Sería interesante la verdad saber ahí su tal, compitiendo, o sea, contra los grandes, o bueno, ver, o sea, qué resulta pues de su vidilla. Mientras tanto, vemos como pues la pobre de Ame, alias Oh My God Kawaii Angel, pues sí, tiene bastantes problemas, justamente pues de carácter, podríamos llegar a decir. Me preocupa ver que hasta dónde pues termina llegando esta cuestión. Pero bueno, buen episodio, buenas reflexiones y bueno, es momento pues de esperar a ver cómo pues sigue esta historiecilla y bueno, al final, ¿cuál será el camino pues para Caché? Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.